Buen día con todos. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la ingeniería genética y biotecnología. La ingeniería genética se refiere al uso de técnicas in vitro para modificar genes en el laboratorio. Esos genes modificados pueden reintegrarse después en el organismo original o en algún otro organismo hospedador. La biotecnología es el uso integrado de la bioquímica, microbiología y de la ingeniería química con el fin de obtener productos útiles y aplicaciones tecnológicas de los microorganismos, cultivos celulares y otros sistemas biológicos. Métodos de manipulación del DNA. Enzimas de reextensión y separación de los ácidos nucleicos. Nos dice que las enzimas de reextensión reconocen las secuencias cortas específicas en el DNA y hacen cortes en él. Los productos de digestión con enzimas de reextensión se pueden separar mediante electroforesis en gel. Dichas enzimas también reconocen secuencias de bases específicas en el DNA como secuencias de reconocimiento y exhiben el enlace fosfodiéster, ocasionando un corte en la cadena doble. Aunque están muy extendidas tanto en bacterias como en la archaea, son muy raras en las eucariotas. Indudablemente, las enzimas de retención protegen a los procariotas del DNA anómalo foráneo como los genomas víricos. Acá tenemos una imagen sobre la retención y modificación del DNA. Hibridación de ácidos nucleicos. Cuando el DNA se desnaturaliza, es decir, que las dos cadenas se separan de las cadenas sencillas, pueden formar moléculas bicatenarias con otras moléculas de DNA o RNA monocatenarias. Mediante el apareamiento complementario casi complementario de sus bases, este fenómeno recibe el nombre de hibridación de los ácidos nucleicos o hibridación para abreviar y es muy utilizado para detectar, caracterizar y identificar segmentos de DNA y RNA. Como podemos observar acá en la imagen, tenemos la hibridación que se produce solamente entre cadenas complementarias. Reacción en cadena de la polimerasa llamado PCR. La reacción de la cadena polimerasa es un método para amplificar el DNA in vitro que utiliza DNA polimerasas termoestables. El DNA se desnaturaliza en dos cadenas sencillas mediante calor y cada una de estas cadenas es copiada por la polimerasa después de cada ciclo. El DNA recibe formando es desnaturalizado y empieza un nuevo ciclo de copia. Al final de cada ciclo, la cantidad de DNA diana se ha duplicado. Aplicaciones de la PCR. Es extremadamente valiosa para obtener DNA para la clonación de genes con fines de secuenciación porque el gen o los genes de interés se pueden amplificar fácilmente si se conocen las secuencias que los flanquean. También se utiliza rutinariamente en estudios comparativos o filogenéticos para amplificar genes de diversas procedencias. Como acá podemos observar, en la imagen tenemos la reacción de la cadena polimerasa. Fundamentos de clonación molecular. El aislamiento de un gen o una región específicos de un cromosoma mediante clonación molecular se realiza usando un plásmido o un virus como vector de clonación. Las enzimas de restricción y la DNA ligasa se utilizan in vitro para producir una quimera de DNA formada por DNA de dos o más procedencias.
Una vez introducido en el hospedador adecuado, el DNA clonado puede producirse en gran cantidad bajo el control de vector de clonación. La identificación de los genes clonados se realiza mediante varias técnicas moleculares. En resumen, de las etapas de clonación génica tenemos como primer punto aislamiento y fragmentación del DNA de origen. Como segundo punto, inserción del fragmento de DNA en un vector de clonación. Y como tercer punto tenemos la introducción del DNA clonado en un organismo hospedador. Como podemos observar acá en la imagen, tenemos las etapas principales de la clonación, en donde primero empieza el corte del DNA con enzimas de reextensión. Acá lo podemos ver. Segundo, se añade un vector cortando con la misma enzima de reextensión. Se añade, acá está el vector y acá están los extremos cohesivos que se van a añadir. Como tercero, se añade la ligasa para formar moléculas recombinantes. Acá ya está añadiéndose la ligasa para formar esto. Y como cuarto punto tenemos la introducción del vector recombinante en un hospedador y ahí está listo formado la clonación molecular. Métodos moleculares de mutagénesis. Los mutagéneos convencionales introducen mutaciones al estar en el organismo intacto. En cambio, la mutagénesis in vitro, más conocida como mutagénesis dirigida, utiliza DNA sintético y técnicas de clonación de DNA para introducir mutaciones en genes en sitios concretos. Además de cambiar solo unas pocas bases, las mutaciones también pueden manipularse mediante inserción de fragmentos grandes de DNA en ubicaciones determinadas de forma precisa. Como podemos observar acá en la imagen, la introducción del DNA. Fusiones génicas y genes reporteros. La manipulación in vitro del DNA ha revolucionado el estudio de la regulación génica. Se puede formar un gen híbrido mediante la fusión de una secuencia codificadora de una procedencia determinada, como el gen reportero. La región reguladora de otra, estas funciones de genes se utilizan con frecuencia para estudiar la regulación génica, particularmente cuando el análisis de los niveles de un producto génico naturales es difícil, costoso o lleva mucho tiempo. Estas funciones pueden servir también para aumentar la expresión de un producto génico de interés. Clonación génica. Los plásmidos como vector de clonación. Los plásmidos se replican independientemente del control cromosómico en su célula hospedadora. Además de contener los genes necesarios para su propia replicación, la mayoría de plásmidos son vectores naturales porque a menudo contienen otros genes que confieren importantes propiedades a sus hospedadores. Como veremos a continuación, algunos plásmidos tienen otras propiedades muy útiles como vectores de clonación. Hospedadores de los vectores de clonación. Para obtener grandes cantidades del DNA clonado, un hospedador ideal debería crecer rápidamente en un medio de cultivo que no fuera caro. Además, no debería ser patógeno y tendría que ser capaz de incorporar DNA modificado, ser genéticamente estable en cultivo y tener las enzimas adecuadas que permitieran la replicación del vector. Los hospedadores más útiles para la clonación son microorganismos de crecimiento facial y de los que se disponen de mucha información. Entre ellos se encuentra la bacteria Escherichia coli y Bacillus subtilis y la levadura Saccharomyces cerevisiae. Como podemos observar acá en la imagen, tenemos un vector plásmido de clonación PUC19. Entre sus características esenciales se está marcando la resistencia de la ampicilina y el sitio de clonación de múltiples MSC, con varios sitios de cortes de las enzimas de reextensión, como acá podemos observar en la imagen. Vectores lanzaderas y vectores de expresión.
Los genes clonados se pueden utilizar para muchas finalidades. Se han diseñado vectores especializados para su uso en aplicaciones más frecuentes, como transferir genes entre organismos de especies diferentes o para optimizar la expresión de un gen clonado en un hospedador determinado. Estos vectores se denominan vectores lanzadera y vectores de expresión respectivamente. Otros vectores de clonación. Los vectores plasmídicos usados normalmente para la clonación molecular están limitados en cuanto a la cantidad de DNA que puede ser insertado, siendo el máximo aproximadamente de 10 kilobits. Para aplicaciones que necesitan la clonación de regiones genómicas grandes como los operones o los genes eucarióticos, se han desarrollado vectores basados en bacteriófagos, cósmidos o cromosomas artificiales. Aunque no lo presentemos en detalle aquí, los vectores de derivados de los virus se emplean con frecuencia como vectores en eucariotas policelulares. Como acá podemos observar, acá tenemos un mapa genético de un vector lanzadera utilizado en levadura. Productos de microorganismos modificados genéticamente. Expresión de genes de mamíferos en bacterias. Algunos problemas frecuentes de los vectores de expresión fueron ya mencionados, pero hay otros obstáculos para expresar genes de mamíferos en bacterias. Entre estos problemas incluyen los siguientes. Como primer punto, tenemos los genes eucarióticos deben ser ubicados bajo el control de promotores bacterianos. Los sintrones se deben eliminar. Como segundo punto, la preferencia económica puede ser necesaria la modificación de secuencias génicas. Y en tercer punto, muchas proteínas de mamíferos tienen que ser modificadas después de la reducción para producir la forma activa y las bacterias no lo pueden realizar la mayoría de estas modificaciones. La somatotropina y otras proteínas de los mamíferos. Una de las áreas de la biotecnología que produce más beneficios económicos es la producción de proteínas humanas. Muchas proteínas de mamíferos poseen un gran valor farmacológico, pero habitualmente están presentes en cantidades muy pequeñas en los tejidos normales y, por tanto, resulta extremadamente costoso purificarlas. Aun en el caso de que la proteína se pueda producir en cultivos celulares, eso resulta mucho más caro y difícil que realizar cultivos microbianos que pueden producirla con un alto rendimiento. Por este motivo, la industria de la biotecnología ha desarrollado microorganismos modificados genéticamente para producir muchas proteínas de mamíferos diferentes. Como acá tenemos un ejemplo, que la primera proteína humana producida comercialmente mediante el uso de bacterias modificadas genéticamente fue la insulina. La somatotropina bovina recombinante es muy usada en los Estados Unidos para aumentar la producción de leche de las vacas. Acá tenemos una imagen acerca de la clonación y expresión de la somatotropina bovina. Organismos transgénicos en agricultura y acuicultura. La ingeniería genética permite obtener plantas resistentes a enfermedades y mejorar la calidad del producto. El plásmido T de la bacteria Agrobacterium thumophiliensis puede transferir DNA a las células vegetales. Las plantas cuyo genoma se ha modificado utilizando técnicas genéticas in vitro se denominan organismos modificados genéticamente. Como acá podemos obtener en la imagen, podemos observar plantas transgénicas resistentes a herbicidas. Acá en la segunda imagen podemos observar
salmón transgénico de crecimiento rápido. Ese salmón ya tiene 18 meses, pero pesa de 4,5 kilos y 1,2 kilos respectivamente. Acá podemos observar plantas transgénicas resistentes a los insectos. Vacunas obtenidas por ingeniería genética. Las vacunas son sustancias que inducen la inmunidad a una enfermedad particular cuando son inyectadas en un animal. Se han producido numerosas vacunas recombinantes y actualmente se están desarrollando otras como las vacunas recombinantes vivas, las de vector y las de subunidades. El virus babicina se emplea mucho para preparar vacunas recombinantes para los humanos. Este virus no suele ser patógeno para los humanos y se emplea desde hace más de 100 años como vacuna contra el virus de la viruela. Acá podemos obtener y ver en las imágenes la producción de virus de babicina recombinante. Prospección de genomas. El contenido genético de un organismo se conoce con el nombre de genoma. El conjunto de genomas de un medio natural se conoce con el nombre de metagenoma. Los ambientes cuyos complejos como el suelo fértil contienen un vasto número de bacterias que nunca se han cultivado y otros microorganismos, junto con los virus que los parasitan. En conjunto, esos microorganismos contienen a su vez cantidades enormes de genes nuevos no identificados. De hecho, la mayor parte de la información genética de la Tierra se encuentra en los microorganismos que no han sido cultivados y en sus virus. Los genes para productos útiles pueden clonarse directamente a partir del DNA o RNA de muestras ambientales y sin aislar previamente los organismos que los contienen. Acá podemos observar en la imagen la búsqueda metagenómica ambiental de los genes útiles. Ingeniería genética de las vías metabólicas. La modificación genética de las rutas metabólicas consiste en ensamblar los genes que codifican las enzimas para desarrollar una ruta metabólica. Estos genes pueden provenir de uno o más organismos, pero la ingeniería genética debe conseguir la regulación de la secuencia coordinada de una expresión necesaria en la ruta metabólica. Un ejemplo de modificación genética de rutas metabólicas es la producción del colorante índigo por Escherichia coli, como vamos a ver acá en la figura a continuación, que se trata de un colorante muy utilizado en el tratamiento de lana y del algodón. Los pantalones vaqueros, por ejemplo, están hechos de algodón teñido con índigo antiguamente. El índigo y otros colorantes relacionados se extraían de algunos caracoles marinos. Biología sintética. El término de biología sintética se refiere al uso de la ingeniería genética para crear nuevos sistemas biológicos a partir de sus partes biológicas que suelen proceder de diferentes organismos. Estas partes biológicas, promotores, potenciadores, operadores, interruptores de RNA, proteínas reguladoras, dominios enzimáticos, receptores de señal, etc., han sido llamadas biopartes o partes biológicas intercambiables. Un ejemplo fascinante de la biología sintética a menor escala es el uso de células de Escherichia coli modificadas genéticamente para producir fotografías. Las bacterias modificadas genéticamente se cultivan en césped en placas de agar. Cuando se proyecta una imagen sobre este césped, las bacterias de las zonas oscuras producen un pigmento oscuro, mientras que las bacterias de las zonas claras no lo producen. El resultado es una fotografía muy básica de la imagen proyectada que vemos a continuación.